Listo, muy buenas tardes. Tengan hoy martes 19 de octubre, ya, ¿verdad? En lo que es finalizando el mes de octubre, estamos en la semana 9 de clases, acabando este trimestre, tercer trimestre, ¿no? 2021, rumbo a octavo grado, si Dios lo permite, ¿ah? Dios primero, ya van rumbo a octavo grado, su segundo nivel en premedia. Vamos a compartir pantalla por acá. Bien, vamos a una imagen de buenas tardes. Buenas tardes, dice allí. Espero que hasta el momento, que hasta este momento, tu día haya sido perfecto. A veces no es perfecto del todo, pero que sea lo más perfecto posible, ¿verdad? Y dice allí que acabe todavía mucho mejor, ¿verdad? Ese es el deseo aquí del profe en este día, esta tarde ya, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Vamos por acá que hay unos archivos que quiero nuevamente retroalimentar. De lo que es rectas paralelas cortadas por una transversal, que yo sé que hay algunos, creo que la mayoría de los que están aquí me han, me han enviado, ¿no? La tarea. Entonces, sí falta otro porcentaje, otro alto porcentaje de alumnos, ¿verdad? Que me envíen esa tarea antes de colocarle un nuevo tema, ¿verdad? Vamos a reafirmar, retroalimentar esto de los ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal, para no ir, como quien dice, a la carrera. Entonces, vamos aquí a recordar aquí, ¿no? Lo que era el tema número 2, que estábamos cubriendo dos objetivos, que era identificar los tipos de ángulos que se forman y los ángulos entre esas rectas paralelas, ¿no? Saber cuáles son esos ángulos, por qué uno mide igual a este, a aquel, por qué, bajo qué condición. Eso, ¿verdad? Vamos a reafirmarlo. Entonces, sabemos que hay unas rectas paralelas y que dentro de esas rectas paralelas se puede trazar una transversal formando ocho ángulos. Siempre los ángulos internos serían los que quedan, como quien dice, dentro del renglón, mientras que los que quedan afuerita serían externos. Por eso se le llama externo, ¿no? Tutun. Entonces, esos son los ángulos que se forman, los ocho tipos de ángulos, los internos y los externos. Ahora, dentro de los ángulos también tenemos otra característica, y es que se pueden formar ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Ambos son iguales, pero ¿cuáles serían los ángulos alternos internos? Serían, vamos a borrar esto aquí para nuevamente escribir sobre esa imagen. Los alternos internos serían el 3, pone otro color aquí, el 3 y el 6. Son ángulos alternos internos, son iguales, miden exactamente igual, están en la parte interna, en la zona interna, uno del otro lado de la transversal y uno del otro lado, uno arriba y uno abajo. Esos serían los alternos internos. ¿Qué otra pareja de alterno interno estaría? El 5 y el 4. Y son iguales, miden exactamente lo mismo. Si hay alternos internos, lo mismo sucede con los alternos externos. Por ejemplo, este 1 y este 8 están alternados, o sea que dada la recta transversal, esa que estamos remarcando ahí en rojo, está uno como por decir, a la izquierda y uno a la derecha, pero afuera, en la parte de afuera, el 1 y el 8. Y miden exactamente lo mismo. Por acá también tenemos el 2 y el 7. El 2 y el 7 también son ángulos alternos externos, miden exactamente lo mismo. Hay otras parejas de ángulos que se forman y son los correspondientes. Por ejemplo, el 2, si yo traslado esta medida de aquí donde está el 2, aquí abajito, estaríamos con el ángulo 6. O sea que el ángulo 2 y el ángulo 6 son correspondientes. Están del mismo lado de la transversal, uno en la parte interna, uno en la parte externa, y miden exactamente lo mismo. ¿Qué otra pareja de ángulos correspondientes observarían allí ustedes? Alguien allí que me diga. Miguel, Idalmaris, Ian, Angelín, ¿qué otra pareja es correspondiente allí?
Ya yo mencioné que el 2 y el 6, ¿verdad? Pero ya otra pareja que sea correspondiente, 7 y 1. 7 y 1, no. No, porque el 4 y 7 5. está, ajá, el compañero dijo 7 y 1, pero el 1 está en la parte de afuera. Tendría que ser aquí, ¿eh? El 7 y el 3. 5 y 1. El 5 y el 1, sí. El 5 y el 1 sí sería correspondiente. El 5 y el 1, ¿verdad? Es como si uno trae esa medida del ángulo 1, aquí la coloca en el otro renglón y queda exactamente en el mismo lugar, entonces son correspondientes. Muy bien, entonces ahí se forman varias parejas de ángulos correspondientes, el 8 y el 4, el 2 y el 6, el 1 y el 5, el 3 y el 7. Esos son los ángulos correspondientes. También se habla de ángulos, por acá están conjugados internos. Aquí están los conjugados internos. Son ángulos ubicados en el mismo lado de la transversal y suman 180, son suplementarios. Es decir, voy a borrar aquí el ángulo 4 y 6 están en la parte interna y del mismo lado de la transversal. O sea que aquí está la transversal y ambos están del lado derecho de la transversal. Están en la parte interna, el 4 y el 6 son conjugados internos, quiere decir que suman 180, son suplementarios. Yo sumo esas dos medidas, entonces debe dar 180. Del otro lado también hay otros conjugados internos y sería el 3 y el 5. Los conjugados externos también existen, el 2 y el 8. Ese que mencionó el compañero, el 7 y el 1, no serían correspondientes, serían conjugados externos. Quiere decir que si yo lo sumo, el resultado es el del 7 y el 1, el resultado debe ser 180 grados. Bien, eso era para recordar, ¿no? Reafirmar ese concepto de lo que eran los ángulos que se forman. También hay uno, mire, hay uno que yo no mencioné allí porque, bueno, no estaba en la definición de rectas paralelas cortadas por una transversal, pero sí en toda figura que tenga vértice. El ángulo 6 y el ángulo 7 miden exactamente lo mismo, porque esta medida que está aquí, al yo prolongar las líneas, se va a formar exactamente el mismo ángulo, la misma amplitud. Así que allí tendríamos ángulos opuestos por el vértice, dice la nota. Eso fue lo que se dio el 5 de octubre. El 12 de octubre ya se propuso, ¿no? Se propuso determinar ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal. Solo se resolvió un problema. Un problema y se vio el primero de la tarea. Ahora, esta imagen ya está rayadita y vamos a buscar una imagen nueva para nuestro archivo. En este caso, vamos a buscar aquí lo que es propuestos. Ahí está. Propuestos. Problemas de ejemplo, esos son distintos a los de la semana pasada. Dice, ángulo entre rectas paralelas cortada por una transversal. Determina el valor de los siguientes ángulos. Yo sé que hay algunos que ya esta tarea la hicieron, así que tan fresquecito, tan tranquilo. Lo que me preocupa, ¿verdad? Algunas personas que de repente, como no se conectan a la videoconferencia, por X o Y motivo, ¿verdad? No tengan el conocimiento y nuevamente necesiten ver un video más, pues, de lo que es esto de cómo determinar eso, los valores de los ángulos. Entonces, para ello, ahí ustedes me ayudarían. Es más, ustedes ayudarían a sus compañeros que ven los videos de YouTube que por una u otra razón pues no se conectan a la videoconferencia. Entonces aquí, en este primer problema de ejemplo, vamos a ver si puedo hacer una captura. Vamos a girar el dispositivo para hacer una captura de ese primero. Aquí. Y dice que es así. Listo, ya tenemos la captura. Vamos entonces a proceder al tablero a poner la nota del día. Aquí vamos a colocar una nueva nota y debe decir MAT 7.
y específicamente para los grupos D y E. D y E, y hoy sería 19, 19 de octubre, ya llegando. Al final de octubre ya hablamos, ya cuando compro los productos, por ejemplo, de jugos y eso, dice fecha de vencimiento. Noviembre, fíjese usted que iba yo a pensar que íbamos a llegar a noviembre tan rápido. Ya estamos hablando de noviembre, que si los regalos de Navidad y cosas así. Vamos rumbo al 2022, si Dios lo permite, si Dios no tiene con vida, ¿verdad? Matemáticas 7D, 19 de octubre. Vamos entonces a colocar aquí la captura que acabamos de hacer. Y dice que eso está aquí. Vamos a ver entonces. eh, Listo, sería eso, ¿no? No me pide recortar. Ah, es que nada más me tiró un pedacito ahí. École. Ahí va. Confirmar y listo. Ahí tenemos entonces nuestro archivo. Dice allí, problemas de ejemplo. Determina el valor de los siguientes ángulos. Entonces tenemos ese 55, nada más nos dan los otros ángulos en letra, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, yo sé que hay algunos que esto lo ven facilito, pero créanme que de repente una que otra persona tiene dificultades, así que en eso me van a ayudar a sus compañeros. ¿Qué otro ángulo mide 55 allí? E. El ángulo B, C, D, E, F, G, H. ¿Qué otro ángulo mide 55? Porque allí H. nada más nos dan esa. Ajá, H. ¿Por qué H mediría 55? Sí es 55, pero nada más quiero que me confirme ahí, ¿verdad? ¿Por qué H mediría 55? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque son correspondientes. Ajá, el ángulo 55, ah, y el ángulo H, dice el compañero que son correspondientes. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene una opinión diferente de por qué el 55 y el H son iguales? ¿Es por ser correspondiente o es por otra condición? ¿Mm? ¿Qué me dice Ian, Por Angelín? ser correspondientes. Correspondiente también dice Ian. ¿Están seguros? ¿Alguien más tiene otra opinión? No, profe. Jugada externo. Ajá. Hay una condición que hace que 55 y ese valor de H, esa letra H, que representa ese ángulo, nos diga que esos dos son iguales, pero no es por ser correspondiente. ¿Cuál sería la condición? Vamos a copiar las condiciones aquí, ¿verdad? Las condiciones serían por ser alternos e internos, esa es una condición. Hay otra que dice que es por ser alternos externos. Hay otra condición que indica que es correspondiente, como lo dijeron. No puedo escribir muy rápido porque si escribo muy rápido no me reconoce la letra ahí, quedo como hasta que no se ve bien, por la letra de doctor correspondiente. Ahí está. Ángulo alterno externo, correspondiente, conjugados, conjugados internos. También está la condición de conjugado externo. Entonces ya le dijimos al compañero que por correspondiente
no es. 55 y H sí, son iguales, son exactamente iguales, miden lo mismo, pero por ser correspondiente no sería. ¿Cuál sería la condición? Alterna externo. Alterno externo, así mismo, y Dalmari, excelente. El 55 y el ángulo H son iguales por ser alternos externos. Entonces ya ponemos acá el valor del ángulo H sería 55. Bien, ¿qué otro ángulo mide 55? Ujú. ¿Qué otro ángulo mediría 55? C. El ángulo C. Ajá, el compañero, ¿verdad? O compañera, no vi bien ahí quién respondió. Dice que estos dos ángulos son iguales, el ángulo H y el ángulo C. O sea que C es 55, pero ¿a través de qué condición? ¿Qué condición me indica que C y H son iguales? Que estos dos, esto y esto. ¿Por qué son iguales? ¿A través de qué condición? Correspondiente. Correspondiente, así mismo es, y Dalmaris, correspondiente, ¿verdad? Aquí el ángulo C y el ángulo H miden 55 por ser correspondiente. Es como si yo trasladase esta medida que está aquí, estamos remarcando esa medida, la moviésemos acá, ¿eh? Ahí, esas medidas, como si yo moviese esa pequeña montañita, la moviese arriba y calza exactamente, son correspondientes, así mismo. Muy bien, listo. 55 en el ángulo H, 55 en el ángulo C. Muy bien. Y aquí vamos a ponerle un puntito porque parece 550. Listo. ¿Qué otro ángulo mide 55? La E. Ah, el ángulo E. Ah, la letra E, aquí donde está el ángulo este. ¿Por qué mediría 55? ¿A través de qué condición? ¿Con quién lo relacionarías? Como un trabalengua. Porque son conjugados internos. Alternos Conjugado, internos. alternos internos, ¿verdad? Con el ángulo C. Muy bien, Mari, ¿verdad? El compañero dijo conjugado interno, pero el ángulo E es conjugado con el D, pero no sabemos cuál es el D. Entonces no podríamos decir que es igual porque los conjugados no son iguales. Suman 180 y por eso no serían iguales. Como dijo la compañera Idalmari, el ángulo C, ese que aparece allí, y el ángulo E son iguales porque son alternos internos. Están en la zona, ¿verdad? En la zona interna, uno del otro lado de la transversal, uno acá del otro lado, uno arriba y uno abajo. O sea que están alternados y en la parte interna. Entonces, muy bien ahí. El ángulo E mide 55 por esa condición. Miren que en la tarea no les puse de que coloque a un lado a través de qué condición, porque puede que el alumno coincida en que ese es el ángulo, pero entonces la condición, a través de qué condición, ahí se me va a enredar, ¿no? Se me va a enredar el alumno. Para evitar pues que vayan a fallar en esa actividad, solamente la dejamos acá en forma, valga la redundancia, formativa, lo que es el colocarle la condición, ¿no? Solo en preguntas acá. Bien, creo que ya ningún otro ángulo mide 55, porque ya tenemos, si son 8, 4 de ellos miden lo mismo y 4 de ellos miden otra cosa. Entonces, ¿cómo me daría cuenta yo? ¿Cómo saco ese otro ángulo? Ese otro ángulo que me hace falta.
¿Cómo sacaría, por ejemplo, el ángulo F? Ese ángulo F, ¿cómo yo saco esa medida si no es 55? No puede ser 55, tiene que ser otro valor. Ese otro valor, ¿cómo yo lo saco? ¿A través de qué? ¿Qué hago? ¿Una suma, una resta? Le voy a dar una pista. El ángulo C y el ángulo F, ¿qué son? ¿Qué tipo de ángulos son? Dos palabras. El ángulo C y el ángulo F, ¿qué tipo de ángulos son? Son dos palabras que tienen que decir. Conjugados internos. Conjugados internos, así mismo. Conjugados internos, porque están en la zona interna y del mismo lado de la transversal. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo tranquilamente los conjugados internos sumarlo, ¿verdad? Los conjugados, vamos a poner aquí, conjugados internos. Los sumo y dice que da 180 por reglamento. Escribí un poquito más lento. A ver, aquí. ¿Y dónde está? Aquí. Listo. Conjugados internos. Tengo que escribir lento porque estoy acostumbrado a escribir, como quien dice, a balazo en el tablero, en el otro tablero. Bien. C y F. Quiere decir que el ángulo C más el ángulo F suman 180. 180, pero de esos dos ángulos solo tengo el ángulo 55, que es el ángulo C. Entonces, ¿cuánto le hace falta para hacer 180? 125. 125, así mismo es, Hidalmaris, 125. Y yo sumo 125 más 55, voy a obtener 180. Entonces, el ángulo F, adivinen, es 125. Así que tendríamos que ese ángulo F es 125. ¿Por qué sacamos eso con los conjugados internos? El 55, el C y el F son conjugados internos, entonces sumado es 180. Así que yo me doy cuenta que 55 más 125 es cuando da 180. ¿Qué otro ángulo mide 125 y por qué? ¿Qué otro ángulo mediría 125? La F y la D. F y D, así mismo, F, a ver aquí, F y D, 125. Vamos a escribir 125. Ajá, el ángulo D y el ángulo F, 125 por la condición de ser Alterno interno. alternos internos. Muy bien, Hidalmario. El ángulo D, 125. ¿Qué otro ángulo mide 125? ¿Y por qué? El ángulo B y el ángulo F miden 125. ¿Por qué? ¿Bajo qué condición? El ángulo B y el ángulo F miden lo mismo por ser Correspondiente. correspondientes. Así mismo es, Hidalmaris. Muy bien. 125. De hecho, todos los otros ángulos miden 125. Lo único que les estoy preguntando es ¿por qué, verdad? ¿Por qué mide 125? Ahora, el ángulo G
Mide 125, pero ¿con quién lo relacionarían y por qué? ¿Por qué mide 125? Porque es correspondiente. Ajá, ¿es correspondiente con cuál? ¿El ángulo G es correspondiente con cuál ángulo? El F. No, con el F es opuesto al vértice. Esa sería la condición, ¿verdad? Opuesto al vértice. Pero si es correspondiente, tendría que ser con el ángulo D. ¿Sí? Uno dirá, profe, ¿y por qué eso me enreda, profe? Bueno, sería de la siguiente manera. Si yo traslado esta medida aquí, esta, que está en celeste, acá, es exactamente la misma. Por eso son correspondientes, ¿no? Corresponden. Cuando alguien le corresponde a otra persona, ¿no? Hablando pues de la parte sentimental, es una persona correspondida, o sea, que siente lo mismo, ¿no? En este caso, el ángulo 125, que es el G, es correspondiente con el ángulo D. Y ahí ponemos 125. Listo. Como verán, no es duro identificar los ángulos, el valor de los ángulos, sino que es difícil saber a través de qué condición. Miren que allí no les puse eso, tal vez lo hubiese puesto pues después, pero bueno, ahí solamente, como el objetivo lo indicaba, identificar, ¿no? El valor de los ángulos a través de las correspondencias esas de las características de los ángulos. Entonces, en esta actividad aquí que yo tengo pues de problemas propuestos, problemas de ejemplo, más que nada para reafirmar, hay otro, fíjese usted, hay otro allí, pero vamos a ver si nos da chance. 1:52. Si nos da chance, vamos a practicar este que tiene, o sea, tiene una forma distinta, pero igual, lo mismo, el mismo principio. A ver, lo que hice fue que apagué el dispositivo. A ver, 19, ajá, ahí va. Ahora sí, para hacer captura, listo. Vamos al tablerito, buscamos el archivo y está. Y bajamos aquí. Vamos aquí a colocar ese siguiente ejemplo. Damos la captura, confirmamos y recortamos. Listo. Bien. 140. ¿Cuál es el primero que nada? ¿Cuáles serían las rectas paralelas? Hay que identificar cuál es la paralela y cuál es la transversal. Vamos a ponerla aquí. L1, L2 y L3. ¿Cuáles son las paralelas? Son dos, pero ¿cuáles serían? Hay dos rectas paralelas. ¿Cuáles son las dos rectas paralelas? L1, L2, L3. ¿Cuáles pares? ¿Cuáles de las tres? Ven que las rectas paralelas son como líneas del tren. Van una al lado de la otra. Y si uno se imagina que se extiende eso, o sea que va como un renglón, ¿cuáles serían esas dos rectas que son paralelas? L1 y L2. Perfecto, allí L1 y L2, esas son las que van en paralelo. Por lo tanto, esta L3 es la transversal. Transversal. Bien, ¿qué otro ángulo de los que observan allí mide 140? M.
M. Muy bien, M mide 140. Yo les añado la condición, ¿no? 140 porque es correspondiente. Entonces, el ángulo M mide 140. Bien, ¿qué otro ángulo mide 140 por allí? N. N. N no. N no puede medir 40 porque es un ángulo continuo allí, a M, por lo tanto mide otro valor. ¿Qué otro ángulo mediría 140? La Y, dice Itam, muy bien, el ángulo Y aquí es, muy bien, eso es por ser alternos internos. El ángulo Y mide 140. ¿Qué otro ángulo mide 140 por allí? La P, muy bien, Itam, la P, 140. ¿Por qué sería? Sería es correspondiente con el ángulo Y, también es alterno externo con este 140 que se dio desde un inicio. Así que estamos bien, Ian. Itam, el ángulo P, 140. Bien, ya tenemos de esos 8, 4 son 140. Entonces, ¿cómo me doy cuenta el otro ángulo que me hace falta? ¿Cómo obtengo eso? ¿A través de qué? ¿Una suma, una resta? ¿Qué hago? ¿Cómo descubro ese otro ángulo que me hace falta? ¿Cómo haríamos allí para saber cuál es el otro ángulo que me hace falta? Una resta. Una resta, podemos restar a 180, ¿no? Y aquí nos da como resultado 40. Quiere decir, ¿y por qué hacemos eso, no? Porque aquí X y M, ¿verdad? X y M suman 180, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de M, que sería 140, pero el valor de X no lo sabemos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? También puedo restarle a 180, 140 y lo que da, eso es lo que le hace falta, ¿no? Para que yo al sumar 40, 140 más ese ángulo que es 40, me dé 180. Por lo tanto, todos los otros ángulos miden 40. Y el ángulo Z. Listo. A ver, MP, el X vale 40. Vamos a ponerlo de otro color. Z vale 40. N vale 40. Y el ángulo K. Listo. Entonces, esta clase más que nada era para reafirmar ese concepto, ¿no? Y otra cosa que les iba a dejar, sí, les voy a dejar una tarea, pero es una tarea más que nada, eh, ¿cómo le diría? De investigación, una tarea biográfica. Dice, biografía de un matemático, pero no es como la vez pasada, que era un matemático cualquiera. Bueno, en este caso es específicamente sobre el matemático Pitágoras de Samos. ¿Sí? Dice aquí, tercer trimestre, tarea de apreciación, biografía de un matemático, pero en la instrucción dice, investigue sobre Pitágoras de Samos.
puede hacer el trabajo a mano o a computadora, máximo 2 páginas, no mucho, ¿verdad? Para que no estén como quien dice estresados, ¿no? Que tengo que hacer unas 20 páginas, no, nada de eso, máximo 2 páginas. Toma en cuenta los siguientes criterios de evaluar: orden y aseo, puntualidad, letra legible, ortografía, generalidades de Pitágoras, fecha de nacimiento, fecha de muerte, algunos aspectos relevantes de su vida, obras y aportaciones a la humanidad, y esto que le añadimos, 5 datos curiosos del matemático llamado Pitágoras. Puede que hayan 20, 30, pero usted nada más coloque 5 datos curiosos de Pitágoras, una ilustración o un dibujo si no tiene figurita, y eso suma 30 puntos. Esa sería una tarea de apreciación. Recuerden que la evaluación es diaria, apreciación, examen, pero nosotros no estamos haciendo examen, solamente una diaria de apreciación, 50 y 50, fecha de entrega hasta el viernes 29 de octubre. ¿Listo? No hay ninguna duda. Esta es la nueva tarea, ¿no? Hay una que hay que entregar el viernes, pero ya algunos de ustedes la han entregado, así que no pasa nada. Esta sería la próxima, ¿no? Próxima tarea, biografía de Pitágoras. Hasta el último día de octubre de clase, ¿no? 29 de octubre. ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? ¿Se comprendió acá lo de esto un poquito mejor? Sí, profesor. Bien, Ian. Entonces vamos por acá a recordarles esta frase que decía: espero que hasta el momento todo tu día haya sido perfecto, haya sido bastante perfecto y que acabe todavía mucho mejor, ¿verdad? Que les vaya muy bien en el resto de la tarde. Entonces por acá colocan su nombre ahí en el chat. Y listo, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la participación, muy importante. Chao, profe. Chao, Angelín. Chao, profe. Chao, Miguel. Y Dalmaris. Mañana Hasta luego, profesor.